Pues bueno, hoy vamos a comenzar con el capítulo 7 del libro de Job. Y bueno, ya veo algunos conectados. Gracias, Mari, por decirme que sí se ve bien. Y bueno, ¿qué les parece que empecemos orando? Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Y pues que Dios sea glorificado. Pues Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo donde vamos a aprender más de tu palabra como jóvenes, Señor. Gracias porque sabemos que tu palabra es poderosa, que tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque sabemos que el día de hoy lo que tú nos has de hablar en tu palabra no volverá a ti vacío, Señor, sino hará la obra por la cual tú la has enviado. Y te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento a tu palabra, que el día de hoy tu palabra y lo que nos dé sea rema para nuestras vidas, Señor. Que el día de hoy tú nos dirijas por medio de tu palabra, que tu palabra sea esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera a nuestro camino. Y, Señor, pedimos que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra, Señor, a discernirla. Traiga esa iluminación que necesitamos para tu palabra como jóvenes. Y te damos gracias porque nosotros tenemos ese privilegio y esa oportunidad, Señor, de poder el día de hoy poder recibir tu palabra, y de verdad te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, chicos, les comentaba que vamos a ver Job 7. La semana pasada Mario nos daba la parte de Job 6, donde Job, donde en esta parte Job dirigió sus palabras hacia sus amigos, ya que nos comentaban, ¿no?, que en ese momento pues Job estaba clamando que tuvieran misericordia de él, que vieran su situación, que no tanto lo estuvieran juzgando, y porque tristemente como amigos era más juzgarlo, más decirles que esto fue por tu pecado, arrepiéntete, y en vez de también tener misericordia de él. Y él les pedía eso, que tuvieran misericordia. Les decía, tengan compasión de mí, vean mi situación. Y no era nada más que se estuviera él así, pobrecito de mí, véanme, no. Pero él también pedía y clamaba que como amigos que eran de Job, que lo apoyaran, que lo animaran, y no nada más que lo exhortaran. Y ahí vemos que debemos también de tener un equilibrio, porque ellos, todo lo que le estaba pasando a Job, le trataban de decir que pues era por su pecado. Y realmente Job pues en un momento dado le decía que, pues le decía, pues vean, realmente yo no considero que sea así. Pero bueno, muchas veces, y es algo que les hemos estado repitiendo constantemente, muchas veces nuestras circunstancias que vivimos, muchas veces sí son consecuencia de nuestro pecado. En otras ocasiones es consecuencia de, también dice que el del pecado de otros, también veíamos eso. Y muchas veces es porque es parte de la soberanía de Dios, es porque Dios quiere formar algo en ti, en mí. También muchas veces la palabra dice que nuestra fe tiene que ser probada. ¿Y dónde es probada? Dice que por el fuego, y el fuego son las circunstancias que nosotros vamos pasando. Y que ahí Dios muchas veces en esas circunstancias que vamos pasando quiere moldear nuestro carácter. Y el único que sabe soberanamente muchas veces por qué pasamos esas circunstancias es Dios. Y nosotros muchas veces, al poder exhortar a alguien, el poder estar en un momento difícil con una persona, tenemos que clamar primero que Dios tenga misericordia antes de juzgar, antes de nosotros sacar nuestras propias conclusiones.
y pedir que en la soberanía de Dios, si está en su voluntad, mostrarle a la persona por qué está pasando esto, que lo haga, y si no, que Él sea glorificado en medio de toda circunstancia. Y hoy vamos a ver en este capítulo 7 que Job ahora dirige estas palabras a Dios. En el 6 decíamos que dirigía esas palabras a sus amigos, y ahora las palabras del capítulo 7 las dirige a Dios. Y en este capítulo usa muy semejante ciertas palabras al libro de Eclesiastés escrito por Salomón. ¿Y cuáles son esas palabras que vamos a ver aquí en muy constantemente en este capítulo? Es la palabra trabajo, la palabra vanidad, la palabra angustia y la palabra aliento. Vamos a ver que esas palabras están en este capítulo y que son palabras que se usan mucho en el libro de Eclesiastés. Y bueno, vamos a leer Job 7 del 1 al 3. Vamos a ir parte por parte y les voy a pedir, si ya tienen su Biblia, tienen un cuaderno, vayan anotando ustedes también. Y bueno, vamos a leer, y viene en la Biblia Reina Valera, viene Job argumenta contra Dios. Así dice el subtítulo, porque estas palabras Job las está dirigiendo a Dios. Y vamos a leer del 1, versículo 1 al 3. Y dice así: ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Fíjense algo, yo buscaba del versículo 1 la palabra brega. No sé, la mayoría tiene Reina Valera, otros han de tener otra versión, pero al buscarlo en el diccionario la palabra brega significa lucha. Entonces aquí Job, si cambiamos esa palabra en el versículo 1, en vez de poner palabra brega, ponemos lucha, queda así. ¿No es la vida humana una lucha? O sea, Job en esta parte del versículo 1 al versículo 3 nos estaba expresando que era un hombre aturdido y que estaba cansado, como las personas que trabajan y esperan su descanso. Por eso dice, o como un jornalero que trabaja, ya que no podía reconciliar el sueño. En el versículo 3 dice que estaba viéndose meses difíciles en su vida, que para él eran de miseria y sin sentido. Por eso dice, nuevamente leemos el 3, dice, así he recibido meses, o sea, meses, ya llevaba meses así, meses de calamidad, dice, y noches de trabajo me dieron por cuenta. ¿Qué estaba expresando Job? Nuevamente digo que estaba viviendo meses muy difíciles. Él estaba diciendo, estoy viviendo meses muy difíciles que para él eran de miseria y sin sentido, porque él no le hallaba sentido a lo que estaba pasando. Y no era cualquier circunstancia. Vemos que aquí él ya estaba teniendo una enfermedad, y ahorita más adelante vamos a ver que él dice que eran como, que sentía como gusanos. Unos dicen que a lo mejor era lepra, pero era una enfermedad en su cuerpo que ya estaba teniendo Job. Después de que ya había pasado, ¿por qué? Habíamos dicho, había pasado por la muerte de sus hijos, había pasado por la muerte de sus trabajadores, porque también había pasado por un tiempo tan difícil económicamente, ya no tenía nada Job. Y él decía, y ahora mi vida ya es una miseria. Estaba tratando de decir, estoy tan aturdido, estoy tan cansado como aquellos jornaleros que trabajan tanto y que esperan un día de descanso. Job se sentía así, tan cansado, se sentía tan afligido, ya se sentía en un momento que ya, incluso ahorita vamos a ver
que ya él mismo casi le decía a Dios, ya déjame morir, ya me quiero morir. Y yo quiero preguntarles a ustedes, muchas veces nosotros hemos estado en la situación muy parecida a Job en el sentido de cómo se sentía él. Tal vez no hemos pasado por lepra o una enfermedad así, o algunos no lo sé, pero yo no sé si tú en un momento dado te has sentido tan cansado de esta vida, te has sentido tan agotado, que no le hayas sentido a muchas cosas de tu vida. Y Job así se sentía. Y tal vez en un momento dado tú y yo nos podemos identificar con estas palabras que Job le está diciendo a Dios, que él ya se sentía cansado, sentía su vida que no tenía sentido. Él ya decía, bueno, ya estoy casi muerto, ya no le hallo sentido a seguir vivo. Y tal vez tú algún día has dicho eso. Tal vez no te has atrevido algún día a tú mismo ir contra tu propia vida, pero tal vez en alguna ocasión tú le has dicho a Dios, ya estoy cansado de esta vida, llévame. Yo no sé si alguien en un momento dado le ha dicho así a Dios, que su vida no tiene sentido. Y esas palabras vienen también mucho en el libro de Eclesiastés. Es una palabra, una vida sin sentido, es una vida hueca, una vida vacía, una vida que no para ti pareciera que ya dices, es que aquí, ¿qué hago en esta vida? No hallo sentido a esta vida. Así se sentía Job. Y muchos jóvenes se pueden identificar porque saben que el alto índice de suicidios, de depresión, se encuentra en la juventud. Hay muchos jóvenes con mucha depresión y porque no le hayan sentido a su vida, porque se sienten miserables, se sienten aturdidos, porque, no sé, son muchas las circunstancias que pueden estar pasando en su vida. Vamos a ver en el versículo 4 al 6 lo que Job también le está diciendo a Dios de cómo él se siente. Dice así el versículo 4, capítulo 7 de Job, del 4 al 6. Dice, cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida, fíjense lo que dice aquí, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Fíjense, Job dice, mi carne está vestida de gusanos. Imagínense todo agusanado, Job. Y dice, y de costras de polvo. O sea, su situación física, la enfermedad que estaba pasando, era una enfermedad muy difícil. Y Job sentía que tenía una enfermedad incurable. Y puede ser que sí, era una enfermedad incurable y que su fin estaba cercano. Él sentía que su fin ya estaba cercano. El versículo 6, él está diciendo que estaba de un lado a otro sin solución y sin esperanza. Él estaba diciendo, ya no tengo esperanza. Ya estoy tan agusanado, tengo costras en mi cuerpo, que él mismo decía, ya no hay cura para esto que estoy viviendo. Ya no hay cura. Ya no hay solución. Él ya le estaba diciendo a Dios, yo sé que para mi vida ya no hay esperanza. Y hay mucha gente que puede sentirse así, se puede sentir sin esperanza, se puede sentir que tiene una enfermedad incurable. Yo la verdad cuando estaba estudiando esta parte, yo le decía, Señor, bueno, ahorita esto del coronavirus, hay gente que ya no le dan esperanza. Y yo le decía, Señor, pero la esperanza de vida eres tú.
Tú eres nuestra esperanza de vida, para los que te tenemos a ti, para los que hemos sido salvos, para los que tú llamaste y escogiste. Tu palabra dice que nosotros no vivimos como los que no tienen esperanza. Para nosotros sí hay esperanza, y nuestra esperanza es esa vida eterna. La palabra dice que si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, somos de Él. Pero en este momento Job se sentía sin esperanza por la misma situación que estaba pasando física en su cuerpo, con gusanos, con costras en su cuerpo, y él decía, ya no hay esperanza para mí. Él mismo le estaba diciendo a Dios, ya no hay esperanza para mí. ¿Y cuántas veces tú has creído que no hay esperanza para ti? Pero te voy a decir algo, hay una esperanza, y nuestra esperanza es Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza de vida. Por eso Él vino a morir, para darnos esa esperanza de vida. Y no quiere decir que aquí vamos a ser eternos. No, la vida eterna es allá en el cielo, es con Dios por medio de Cristo Jesús. Pero aún en esta tierra, la última palabra en tu vida y en mi vida la tiene Dios. Por eso tenemos que pedirle, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Porque tu voluntad para mí siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Pero en este momento vemos cómo Job está expresando cómo se siente. Es malo que en un momento dado tú le expreses a Dios cómo te sientes, no. Pero después de expresarle cómo te sientes, es bueno después ir a su palabra o que el Espíritu Santo te recuerde la palabra y decirle, Señor, pero sé que aunque de repente me siento sin esperanza, tú eres mi esperanza de vida. Y la esperanza no avergüenza. Pero en ese momento Job le estaba expresando a Dios cómo se sentía por ver su situación, sobre todo en su cuerpo, cómo estaba él. Y bueno, ahora vemos a partir del versículo 7 al 10 de Job 7, del versículo 7 al 10, dice así: acuérdate que mi vida es un soplo, que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tu rostro y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Fíjense, Job aquí dice que su vida es como un soplo o como una nube que aparece y luego desvanece. Que así es cuando alguien se muere y no regresa jamás. Aquí cuando yo leía esta parte, es importante que nosotros sepamos algo y se nos quede bien grabado en esta parte del versículo 10. Dice, no volverá más a casa, ni su lugar le conocerá más. Dice, porque así como en el versículo 9, como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol, no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Muchas veces aquí podemos ver algo bien importante. Job le estaba diciendo que aquellas personas que se mueren no van a volver a regresar jamás a esta tierra. Y muchas partes en la Biblia habla de eso, que los muertos no regresan. Y él decía, y algún día ya no volveré al lugar donde me conocieron, ya no volveré más. Y aquí podemos entender que la gente que parte de esta tierra no regresa, los muertos no regresan. Aquí vemos cómo jamás va a regresar una persona que muere. Muchas veces dicen, es que volví a ver a mi familiar y regresó a visitarme. La Biblia dice que los muertos no regresan. No regresan. Y Job lo está confirmando.
no regresarán jamás, más que cuando haya la resurrección de los muertos. Y eso ya es en la venida de Jesús, que van a acontecer más cosas, y ya es cuando va a haber la resurrección. Pero mientras, un muerto no regresa ni a visitar a sus familiares. Job lo estaba confirmando, por eso él decía, mi vida aquí es como un soplo o como una nube que aparece y luego desvanece, que así es cuando alguien se muere, no regresa jamás. Y a una otra parte en la Biblia dice que nuestra vida es como la neblina, un día estamos, otro día no. Por eso cada día que Dios nos permite tener, tenemos que disfrutarlo al máximo. Pero Job aquí, él mismo decía, ya estoy a punto de morir, porque mi vida es como un soplo. Y él ya casi se veía como muerto, por eso le está diciendo a Dios, estoy a punto de morir y sé que ya no volveré más. Él estaba diciendo, ni en a mi casa no regresaré, porque él en ese momento se sentía sin esa esperanza de vida ya, porque él ya se veía tan aguzanado, ya veía su situación física y él decía, ya no volveré a tener vida. Él decía, yo sé que algún momento dado ya me vas a llevar, porque él ya se sentía, les vuelvo a repetir, como muerto. Qué difícil situación en la cual Job se encontraba. Y qué difícil es muchas veces esa situación donde muchos nos llegamos a encontrar en medio de una enfermedad, en medio de ver a nuestros familiares partiendo, porque así es nuestra vida. Así es nuestra vida, como un soplo, como una nube que está y luego ya no, como la neblina, dice la palabra. Y tenemos que disfrutar cada día que el Señor nos da. Por eso tenemos que agradecer por cada día que tenemos a nuestros familiares, cada día que vemos la luz de un nuevo amanecer, darle gracias a Dios. Y a veces los jóvenes nos cuesta ser agradecidos. A veces se nos hace tan común ver que abrimos los ojos y no es común. Es misericordia del Señor. Vemos en el versículo 11, leamos el versículo 11 de Job 7:11. Dice Job, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Fíjense, él estaba diciendo, no callaré, no voy a callar de cómo me siento porque estoy en angustia. Me quejaré, estaba quejándose Job en ese momento y decía, porque estoy en amargura de mi alma. Y en base a lo que él está diciendo en esta parte del versículo 1 al 10, Job creía tener derecho a expresar su queja, porque aquí en el versículo 11 lo dijo, no voy a callar, tengo derecho a expresar cómo me siento, a decir cómo me encuentro tan aturdido, me encuentro, dice, con una angustia tremenda, y porque realmente ni aun sus amigos lo podían consolar, porque ellos le repetían a Job más que nada, es tu pecado, pero ninguno le daba una palabra de aliento, ninguno le daba una esperanza, una palabra de esperanza. Y les voy a decir algo, creo que en muchas ocasiones también nosotros tenemos que tener palabra de esperanza, tener palabra de vida para las personas que se encuentran tan angustiadas, tan turbadas, tan amargadas, porque no le hayan sentido a su vida. Muchas veces tenemos que estar clamando por la gente que no conoce a Dios, por nuestros familiares, que Dios tenga misericordia. Tenemos que pedirle, Señor, ten misericordia, dales esperanza de vida como tú me la has dado a mí, porque nosotros ahora, les vuelvo a repetir, no vivimos como los que no tienen esperanza. De repente no creo que no les esté pasando en medio de todo lo que está
aconteciendo ahorita, que de repente sí nos afligimos, sí nos llegamos de repente a turbar, somos humanos, pero de repente es tan hermoso el Señor que nos recuerda su palabra y nos dice, tú no vives como los que no tienen esperanza. Y esa esperanza de vida está en la palabra del Señor. Por eso también todos los días tenemos que ir a este hermoso libro, porque en este libro encontramos palabras de vida eterna, la palabra que el Señor nos ha dejado. Por eso Pedro le decía, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Jóvenes, vayamos a la palabra, a tener esas palabras de vida eterna. Porque en este momento Job, él se sentía con derecho de expresar su queja, de decir, mírame Señor, mírame Dios, ya no tiene sentido mi vida. Ya estoy tan aguzanado en mi cuerpo, ya tengo llagas, tengo costras, ¿ya para qué vivo? Y él estaba expresando a Dios cómo se estaba sintiendo. Y fíjense en el versículo 12, lo que Job dice, ¿soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? ¿Qué quería decir en ese momento Job? Le decía a Dios que a poco lo tiene que estar vigilando como vigila el mar y a los monstruos marinos que tienen fuerza destructora y amenazadora. Le dice, ¿por qué me vigilas tanto, Dios? ¿Por qué no ya me dejas morir? Pero ¿por qué me vigilas tanto como vigilas el mar, como vigilas los monstruos marinos? Que ellos sí tienen fuerza destructora y son amenazantes. Yo ahorita, ¿qué amenaza puedo ser para los demás? Sí, mírame, estoy postrado. Ni siquiera tengo fuerzas de nada. Yo no soy una amenaza para nadie ahorita. Pero él se sentía vigilado por Dios y decía, ¿por qué me vigilas? ¿Qué estás buscando en mí? ¿Cuántas veces podemos decirle a Dios, Dios, ¿por qué pones tus ojos en mí? Yo cuando empecé a oír del Evangelio ya en una manera que se me abrió más mi entendimiento, yo en ciertos momentos yo le decía al Señor, ¿por qué pusiste tus ojos en mí? El rey David le decía a Dios, ¿qué es el hombre? Para que te fijes en él, para que tenga importancia para ti. Job lo dijo en otra manera, pero Job le decía, ¿por qué ya no me matas? ¿Por qué sigues vigilante en mi vida? ¿Qué quieres decirme a pesar del estado en cual me encuentro? Y yo no sé si tú muchas veces le has hecho esa pregunta a Dios, ¿por qué me elegiste a mí? Si yo no hallo nada bueno en mí. Y muchas veces yo le he hecho esa pregunta a Dios. ¿Qué ves en mí? ¿Por qué fijas tus ojos en mí? Job le estaba diciendo, en mi condición en la cual me encuentro, ¿por qué me vigilas, Dios? ¿Por qué pones atención a mi vida? Porque él decía, yo no creo que te sea útil. No creo que ni siquiera sea una amenaza para los demás, ni siquiera tengo fuerzas. Y en el versículo 3 al 14, fíjense lo que Job le decía a Dios. Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Fíjense, Job le dice aquí a Dios en el versículo 12. Del 13 al 14 le dice, cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas. Fíjense, le dice Job a Dios, me asustas con sueños y me aterras con visiones. ¿Qué estaba pasando en este momento en la vida de Job? Tenía sueños aterradores cuando dormía, de modo que anhelaba la muerte.
Job dice que él estaba en cama, no, en algunas ocasiones dice, decía, a ver si aquí me consuela mi lecho, o sea, mi cama, yo consuelo ahí, porque aún estaba en depresión. Muchas veces cuando la gente entra en depresión, ¿qué pasa? Se va a su cama y se acuesta y siente que ahí encuentra un confort estando acostado. Job se sentía así deprimido y creo que en algunas ocasiones algunos de nosotros nos hemos encontrado en la condición de Job. En algunas ocasiones nos han dado esos momentos donde nos acostamos y tratamos de ahí alentarnos o ahí hallar consuelo, porque él no hallaba consuelo en nada, ni en sus amigos halló consuelo. Pero le dice a Dios, pero cuando estoy dormido, vienen sueños turbadores a mi vida. Y él le decía a Dios eso, le decía, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Él estaba teniendo ciertos sueños, ciertas visiones, y algunos dicen que era porque él entraba en un momento dado de tanta temperatura que le daba, que tal vez por eso él sentía que soñaba ciertas cosas. Algunos teólogos dicen que por la misma enfermedad, él llegaba en un momento dado como a tener ese tipo de visiones o decir cosas sin sentido. Y era tanta lo que le agobiaba a Job, era tanta su angustia, era tal vez el dolor de la enfermedad, que por eso él le decía a Dios, realmente me siento como sin fuerzas. Le decía a Dios que él anhelaba morirse. Y yo le decía a Dios, muchas veces nos hemos encontrado así. Y en el versículo 15 dice, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Fíjense, aquí dice que francamente se quiere morir, que detesta esto que está pasando. Claro, ¿cómo no lo va a detestar? A nadie nos gusta estar enfermo, ¿cierto? Porque cuando estás enfermo ni siquiera tienes ganas de nada. Y aparte su enfermedad no era cualquier tipo de enfermedad, la de Job. Era una enfermedad que hasta gusanos tenía en su cuerpo. O sea, yo no me puedo imaginar, ni siquiera me imagino una persona con lepra. Y él decía que tenía costras. Yo de verdad no me imagino una persona así. Pero por eso él decía que se quería morir. Y él decía, será mejor que me estrangules, o sea, que me mates. Porque Job sabía que él no se podía suicidar. Porque él, a pesar de todo, él decía, yo ni me atrevería a ir contra mi vida, pero le decía a Dios, ¿por qué mejor no me matas? Y ya, esto termina, esto que estoy viviendo termina, esta agonía que estoy viviendo termina. Pero Dios tenía otros planes y nosotros sabemos que en la soberanía de Dios sabía que Job aguantaba un poquito más. Y Dios sabe hasta dónde. Dice que Él no nos da mayor carga que la que no podamos soportar. Y sabía Dios que Job aguantaba un poquito más. Cuando yo estaba leyendo esta parte, me acordaba también de Abraham, cuando Dios le pide a Isaac que sacrifique a su hijo Isaac, al que amaba. Y dice que cuando le pidió que lo diera en sacrificio a Dios, cuando ya lo había puesto ahí casi para estrangularlo, matarlo. Dice que cuando ya él iba a enterrar el cuchillo a su hijo para darlo en sacrificio a Dios, vino un ángel y le dijo, Abraham, detente. Vino ya en el último momento que yo creo estaba a punto de enterrarle el cuchillo a su hijo Isaac. Vino el ángel porque Dios sabía que
él aguantaba mucho. Y vemos aquí en Job que creo Dios decía, Job aguanta un poquito más. Job aguanta. Y Dios sabe hasta dónde cada uno de nosotros podemos soportar ciertas cosas. Y yo le decía, creo que Job era un hombre muy fuerte, porque soportar temperaturas tal vez que le daban, gusanos, ¿te imaginas gusanos caminando por su cuerpo? Llagas, costras. Pero en ese momento Job le decía, Señor, ya mejor mátame. En el versículo 16 dice, fíjense lo que le dice a Dios, abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame, pues, porque mis días son vanidad. Le dice, Dios, permíteme ya morir en paz, porque mis días ya son vanos. ¿Qué es vanidad? Algo que no tiene sentido, algo hueco, algo que ya no sirve. Job le estaba diciendo a Dios, ya déjame morir en paz, ya no sirvo, veme, ya para qué te sirve un hombre como yo, sin nada, agusanado, sin fuerzas, sin deseos de vivir. Ya le decía a Dios, déjame morir en paz, yo te pido que ya me dejes morir en paz. Pero volvemos a lo mismo. Dios tenía otros planes para Job. Y en el versículo 17 y 18 dice así, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? Y para que pongas sobre él tu corazón. Fíjense lo que dice. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que lo pongas sobre, y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Job le estaba diciendo a Dios que quiere que lo dejes solo. Dice, yo sé que todas las mañanas me estás viendo, me estás visitando, pero él le decía, ¿por qué lo haces? Job en un momento dado tal vez le decía, sé que estoy siendo probado, pero no entendía la noción de lo que estaba detrás de todo eso. Él no sabía, realmente decía, sé que algo estás haciendo, sí sé que estás haciendo algo, pero no entiendo qué estás haciendo. Pero le decía, ¿qué soy? ¿Qué somos el ser humano para que pongas tu corazón en nosotros, para que nos visites todos los días? Y él estaba diciendo, sé que todos los días me visitas en medio de lo que estoy viviendo, pero mejor ya déjame. Ve, ya no hay sentido para mí, ya no hay esperanza para mí. Pero muy dentro de Job decía, sé que estás haciendo algo, pero no entiendo qué. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti que en medio de ciertas circunstancias que estás viviendo, no sabes lo que Dios está haciendo? No lo entendemos, porque muchas cosas no entendemos por qué Dios las tiene que hacer así. Pero Dios siempre está atrás de todo eso, más cuando Él está permitiendo las circunstancias en nuestra vida. Y muchas veces hemos dicho, lo vuelvo a repetir, es porque Dios nos está fortaleciendo, está aumentando nuestra fe, en muchas ocasiones porque quiere hacernos más valientes, más esforzados, cuando es Él tratando en nuestra vida. Pero cuando es consecuencia de nuestro pecado, es otro rollo, es consecuencia. Y ahí tenemos que asumir esas consecuencias. Y eso se nos tiene que quedar claro, porque no es todo, ay, no, es que Dios lo está permitiendo y todo Dios lo está. Sí, hay cosas que Dios permite porque es soberano, pero muchas veces dice, es porque lo permito
porque es, perdón chicos, porque es consecuencia de tu pecado. ¿Es consecuencia de qué? De tu pecado. Pero en este momento lo que le estaba pasando a Job era en medio de la soberanía de Dios. Porque Dios le estaba mostrando primero a Satanás, ve, a pesar de él, a lo mejor él dice que ya no quiere vivir, pero contra mí no tiene nada. Contra Dios no tenía nada. Era contra él mismo. Le decía, mejor ya mátame. Yo no entiendo por qué me visitas. Yo no entiendo por qué estás en cuidado de mí. No entiendo nada de eso. Pero lo que sí sé es que algo está pasando. Algo está pasando. Algo en ti está pasando, Dios, hacia mi vida. Y eso es hermoso cuando Dios está detrás de ciertas circunstancias que están pasando en nuestra vida. Es hermoso cuando Dios te fortalece en esos momentos, cuando Dios te anima, cuando aunque tú no le hayas sentido a eso, para Dios sí tiene sentido. En el versículo 19 dice así, ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? Fíjense, le dice, ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? Y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva. Job estaba pidiendo un momento para recobrar el aliento, pero le estaba diciendo, Dios, ¿hasta cuándo tú no, hasta cuándo no me soltarás? ¿Cuánto tiempo me tendrás así? Pero él estaba reconociendo que Dios no estaba soltando su vida. Él estaba reconociendo que Dios estaba ahí. Y qué hermoso es reconocer que en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios está ahí. Si tú ahorita estás pasando en un momento tan difícil, en una prueba o en una circunstancia difícil, qué hermoso es poder decir, tu mirada está puesta en mí. Job le estaba diciendo, ¿hasta cuándo tu mirada seguirá puesta en mí? ¿Hasta cuándo, Señor? No me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva. Le decía, no me estás soltando, Señor. Y es hermoso ver que Dios no nos suelta. Dios no estaba soltando a Job. En medio de que pareciera que Job decía, ya estoy yo a punto de morir, Dios estaba sosteniendo la vida de Job. Y así sostiene tu vida y mi vida. En el versículo 20 y 21 dice así, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no me quitas mi rebelión y me perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Fíjense, Job concedió el argumento de Elifaz su amigo, de que que a lo mejor había pecado. No porque estaba convencido Job de ello, sino porque no parecía haber otra explicación. Y estaba pidiendo a Dios que lo perdonara y decía, bueno, si esto que estoy pasando es consecuencia de mi pecado, como me lo decía Elifaz, perdona mi rebelión, perdóname. Porque sé que estoy a punto de ir al polvo, estoy a punto de morir, le estaba diciendo Job. Perdona mi rebelión, si ha habido rebelión en mí, perdóname. En ese momento Job fue humilde. Fue humilde ante Dios y reconoció y le dijo, bueno, si en verdad esto es consecuencia de mi pecado, Señor, perdóname. Porque sé que estoy a punto de ir al polvo, estoy a punto de morir. Y estaba pidiéndole eso, perdóname. Porque si es así, yo te pido perdón. Porque él ya se veía más muerto que nada. Job estaba sufriendo un quebrantamiento.
completo. O sea, estaba en un momento de quebrantamiento fuerte. Muchas veces nosotros nos encontramos en momentos así de quebrantamiento fuerte. Yo cuando estaba estudiando este capítulo, yo me identifiqué con muchas cosas de Job. Muchas cosas que Job le expresaba a Dios, que yo en algunas ocasiones lo hice, más cuando tuve el tumor. Yo en muchas ocasiones pensé que hasta Dios me estaba castigando. En muchas ocasiones lo sentí injusto lo que estaba pasando. Y tal vez tú en algún momento dado te has sentido así o has visto tu situación así. Yo lo llegué a ver, yo se lo llegué a decir a Dios. Yo le decía, yo no entiendo por qué estoy pasando esto, no entiendo, no le hallo sentido, y de verdad yo no le hallaba sentido a lo que yo estaba pasando. Todo mi diagnóstico negativo, negativo, negativo. Y todavía cuando fui al quirófano, todavía la doctora me decía, si yo encuentro algo que no me gusta, directamente te mando a cancerología. Y lo único que pude hacer es, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Llegué en un momento dado a decirle, Señor, si esto es consecuencia de mi pecado, perdóname. Si lo tengo que afrontar, lo voy a afrontar. Si tú me has de llevar, hazlo. Pero entendí que se tenía que hacer la voluntad de Dios y no la mía. Fue un momento de quebrantamiento en la vida de Lisette. Y tal vez tú has pasado por momentos de quebrantamiento fuerte. Job lo estaba pasando tan mal. De verdad, él sí estaba pasando tan mal, porque no nada más fue la muerte de un hijo, fueron 1, 2, fueron más hijos. Fue la muerte de sus jornaleros. Fue incluso que sus amigos lo estuvieran condenando. Fue perder todas sus cosas materiales. O sea, Job fue de una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra circunstancia. Y donde más lo movió a Job es su salud. Fue donde Job ahí ya no aguantó y fue donde Job empezó a atentar contra su propia vida, en el sentido no quererse suicidar, sino decirle a Dios, ya mátame. Ya no tiene sentido que yo siga así. Y saben, creo que cuando es tentada nuestra salud, es donde más quebrantados somos, de verdad. Cuando es tentada nuestra salud, la salud de Job ya era, en sí ya no tenía salud. De verdad ya casi era un hombre muerto, él mismo lo dice. Pero de ahí Dios lo levantó. Y vamos a ver todas las cosas grandiosas que Dios hizo en su vida. Y creo que cada uno de nosotros, cuando Dios llegó a nuestra vida, porque Él fue el que puso sus ojos en nosotros nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mas Él nos dio vida, dice, juntamente con Cristo. Él nos dio vida. Pablo decía, ya no vivo yo, mas ahora ¿quién vive en nosotros? ¿Quién nos ha dado vida? Dice, mas ahora Cristo vive en mí. Porque ahora nosotros, nuestra vida, el que nos vino a dar vida es Cristo, una vida abundante y no nada más una vida pasajera aquí, como decía Job, una vida como el soplo, ni como las nubes, sino una vida eterna. Y hoy yo quiero terminar este tiempo diciéndote que hay esperanza, aún en el momento más difícil de tu vida. Hay esperanza en Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. La palabra dice
que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pero dice que lo debes de creer en tu corazón, que Él vino a esta tierra, habitó entre nosotros, murió en una cruz por nuestros pecados. El castigo que nosotros merecíamos fue sobre Jesús. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que ahora, gracias a Él, gracias a la sangre que derramó en la cruz del Calvario, nuestros pecados son perdonados. Que ahora nosotros somos salvos, no por nuestras obras, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso no hay otro camino de llegar al Padre, solo por medio de Jesús. Y si tú te encuentras sin esperanza, hoy Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. Dice, si tú oyes mi voz y abres la puerta de tu corazón, yo entraré a Él. Pero el que nos busca es Él. No es que tú y yo hayamos buscado a Dios, porque la palabra de Dios dice que no hay quien busque a Dios, sino que todos nos hemos desviado. Nos hemos corrompido. El que nos busca es Dios. El que ha tenido misericordia de nosotros es Dios. Y hoy si tú estás oyendo este mensaje del Evangelio, el Evangelio son buenas noticias. La buena noticia es que hay un Salvador. ¿Y de qué nos quiere salvar? De una vida eterna en el infierno. Porque así como existe el bien, existe el mal. Así como existe la luz, existen las tinieblas. Así como existe el cielo, existe el infierno. Y Dios tuvo que enviar a un Salvador. Y ese Salvador es Jesús. Y Él hoy nos está dando esa oportunidad a cada uno de nosotros. De Él primero ser nuestro Salvador y después convertirse en nuestro Señor. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. En que si algún día Dios decide llevarnos, pero no, ya Jesús es nuestro Salvador, y vayamos y Él va a decir, yo morí por ella, yo morí por Él. Él creyó en mi sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario. Él creyó que por medio de mi sangre sus pecados son perdonados. Él es una nueva criatura en Cristo Jesús. En las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es por creer en Jesús. Si tú hoy reconoces que necesitas a Jesús en tu vida como tu único y suficiente Salvador, hoy dile ahí, Jesús, te necesito. Yo reconozco que he pecado, porque todos hemos pecado. La palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra dice que aquel que diga que no ha pecado es mentiroso y la verdad de Dios no mora en él. Todos hemos pecado. Y creo que es un buen momento para que reconozcamos y le digamos, Señor, perdóname. Tal vez yo te voy a pedir que cierres tus ojos y que le digas, Señor, tal vez yo he sido como Job. Yo en un momento dado de mi vida me he sentido así, hasta te he pedido que me quites la vida. Tal vez me he sentido en un momento de quebrantamiento en mi vida tan difícil,
que en muchas ocasiones te he pedido, ya quítame la vida, llévame contigo. Pero hoy entiendo que mi esperanza de vida está en Cristo Jesús. O tal vez tú no te has encontrado con cierta esperanza. Hoy pídele, ven a ser mi esperanza de vida. Hoy reconozco a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Reconozco su sacrificio en la cruz. Reconozco que Él murió por mis pecados, que el castigo que yo merecía fue sobre Él, el justo por los injustos. Yo reconozco, Señor, que si no fuera por Jesús, yo merecería el infierno, porque esa es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hoy reconocemos, Señor, que ahora sí nuestra vida tiene sentido. Es gracias a Jesús. Es gracias a su sacrificio que realizó en esa cruz del Calvario. Jesús, yo quiero que tú seas mi Salvador y también mi Señor, que gobiernes mi vida, jovencita. Pídele, no tan solo quiero que seas mi Salvador, también mi Señor, gobierna mi vida, gobierna mi corazón. Cambia mi vida por medio del Espíritu Santo. Obra en mi vida. Yo necesito de ti. Porque yo reconozco que yo he intentado, me he esforzado con mis fuerzas, Señor, a vivir una vida mejor, pero no se trata de eso. Se trata que Jesús morando dentro de mí y el Espíritu Santo, ellos sean mi fuerza, mi fortaleza. Venga ese nuevo nacimiento y que realmente tú produzcas en mí esa nueva vida. Esa vida en abundancia que solamente tú puedes dar. Dame esperanza. Dame esa esperanza de vida, joven, jovencita, pídeselo al Señor. Dame esperanza de vida y permíteme vivir esa vida abundante. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias por lo que tú harás en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos gracias al Señor por su palabra. Le damos gracias porque si Él dejó estos momentos de debilidad de la vida de Job, fue para que nosotros viéramos que ese hombre, que después fue un hombre que vamos a ver que Dios hizo maravillas con él, también pasó por tiempos tan difíciles que muchas veces tú y yo vamos a vivir. Y yo te voy a pedir que te sigas conectando. Te vas a identificar muchas veces con Job, con sus amigos, pero Dios quiere ir moldeando nuestra vida y, ¿sabes? Nuestra meta es parecernos a Cristo. Y es una meta muy grande. Pero el que nos va a ayudar es Jesús y es el Espíritu Santo, porque esa es nuestra esperanza, no en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas no podemos hacer nada bueno. Con nuestras fuerzas solamente la podemos seguir regando más, hundiéndonos más en el pecado, pero de ahí Dios nos sacó, de lo más vil y menospreciado. Para avergonzar a los sabios y entendidos de esta tierra. Y pues, chicos, es un gusto, vi a varios conectados y es un gusto y un privilegio poder juntos escudriñar la palabra y que Dios nos hable. El jueves seguimos con el capítulo 8 de Job y pues les pedimos que no, se puedan suscribir, algunos ya lo hicieron a la página de YouTube, Iglesia Impactando a las Naciones Zapotitla. También en Instagram, ahí también nos pueden buscar
Ahí ahorita mi primo va a poner la de Instagram para que también ustedes puedan ahí eh, poder seguirnos en Instagram y pues por Facebook saben que tanto lunes y jueves tenemos nuestro estudio del libro de Job. Si tienen dudas también anótenlas. Martes y domingos reunión general, los domingos a las 11, los martes mañana, martes a las 7 de la noche y oración de lunes a viernes. Ya llevamos una semana de guardia de oración de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana y estamos clamando a Dios por misericordia y orando por diferentes hermanos en Cristo que están pasando situaciones difíciles. Si tú tienes una petición de oración, también ponla ahí. Oramos porque se haga la voluntad de Dios, por personas que están pasando también por enfermedad, rogando a Dios que tenga misericordia de ellas. Y pues bueno, es un gusto poder estar por este medio, que Dios les bendiga. Les extraño mucho ver. Yo espero en Dios que esto vaya pasando también, pero que se haga su voluntad el tiempo que Él crea necesario, porque la voluntad de Dios, volvemos a decir, es buena, agradable y perfecta. Pues que Dios los bendiga, chicos. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones y pues seguimos en contacto. Cuídense mucho y lo que más podamos, quedémonos en nuestra casa, ¿sale? Y si sales, con tu cubrebocas, ¿sale? Dios los bendiga, cuídense. Bye.